buenos días para todos. Quisiera pues empezar esta charla en primera instancia agradeciendo a Fasecolda por habernos hecho esta invitación. Desde Abaco consideramos que es un espacio supremamente valioso para nosotros, no solo desde la parte de poder compartir con ustedes un escenario de capacitación en el que vamos a, obviamente, adquirir nuevos conocimientos constantemente, renovar los que tenemos y quizás pues reafirmar algunos aspectos que para nosotros resultan relevantes. De igual forma, pues como todos ustedes entenderán, pues también nos permitirán estrechar los lazos que actualmente tenemos con todos ustedes. Cuando estábamos sentados con Roberto haciendo la identificación de cuál podría ser el mejor ejemplo para poder traer a este panel, pues nos cuestionamos un poco de qué debería ser lo más relevante. Si lo más relevante debería ser poder presentarles a ustedes un siniestro de los más grandes que nosotros hayamos tenido, ¿sí? Y ahí entramos un poco en la discusión de qué resultaría ser el siniestro más grande, el siniestro que tiene el mayor valor reclamado, pero podíamos caer de pronto en el error de identificar ese mayor valor reclamado, como en ocasiones sucede, y es que algunos asegurados pues presentan una reclamación abierta donde dice págueme toda la póliza. Entonces hemos tenido casos donde nos reclaman el amparo de cumplimiento, el amparo de anticipo, el amparo de salarios, el amparo o los amparos postcontractuales de calidad y estabilidad, ¿sí? Entonces pues de antemano pues decidimos descartar esa opción, veíamos que de pronto podía no agregar ningún valor. Entonces pasamos a cuestionarnos si de pronto deberíamos traer alguno de esos casos que son en estos momentos muy sonados en los medios, que digamos que van muy de la mano con temas de corrupción, ¿sí? Donde pues lo que ustedes ven en medios de noticias es que se presentó, no sé, la contratación de la construcción de determinada obra y el contratista ha incumplido y entonces se apropió del dinero y al final terminó, digamos que cuestionado en términos de corrupción, ¿sí? O también pensamos si de pronto sería relevante traer un caso donde hubiera podido ser la cuantía determinada respecto al valor indemnizado por parte de las compañías de seguros. Finalmente, la conclusión a la que nosotros llegamos es que quisimos traer acá un ejemplo de un caso típico, es decir, un caso que nos permita, tanto a ustedes como a nosotros, poder entender en mayor medida cuál es el rol que juega el ajustador dentro de la definición de un reclamo, ¿sí? Y con base en eso, pues ese fue el ejemplo que les va a presentar mi colega Roberto. Pues digamos que sin más preámbulos, me permito pues presentarlo acá. Roberto es un gran profesional. Desde Abaco tenemos la fortuna de que haya decidido vincularse con nosotros desde hace unos cuantos años. Y pues nada, Roberto, el público es todo suyo. Bueno. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Un placer para mí estar aquí en este escenario compartiendo con ustedes las experiencias que hemos tenido, agradeciendo a Fasecolda por la invitación. Me disculpan la voz, pero ando indispuesto de la garganta. Cualquier cosa, pues estaremos pidiendo disculpas por si se me va la voz. De nuevo, agradeciendo a Fasecolda por esta oportunidad de compartir con ustedes la visión general que tenemos como ajustadores en el proceso de atención y gestión de reclamos del seguro de cumplimiento. Sin más preámbulos, pues damos inicio. Tenemos en un escenario de un proyecto de construcción de un estadio. Cualquier similitud con la realidad no tiene, porque realizamos el diseño de este reclamo como un Frankenstein. Armamos varios reclamos y decidimos que un proyecto de la construcción de un estadio podía ser un buen escenario. Ok. Entonces, como les decía, se trata de un contrato de obra civil donde el contratante, Fondo para el Desarrollo Deportivo, el contratista es un consorcio
denominado Consorcio Estadios Deportivos 2022. El objeto del contrato era la construcción, o es la construcción y adecuación del estadio Freddy Rincón en Quibdó. Y las obras o el alcance del proyecto correspondía a la ejecución de la edificación y las obras civiles, cumpliendo con todas las normas vigentes en su momento en el año 2022 y según unos diseños aportados por el contratante. El plazo de ejecución de 18 meses y el valor del contrato 40.000 millones de pesos con incluido el AIU y el IVA sobre la utilidad. El valor del AIU es un porcentaje que es la administración de imprevistos y utilidad que normalmente se presupuesta dentro de todo proyecto cuando se trabaja con actividades por precios unitarios fijos o con fórmula de reajuste y se obtiene sobre un porcentaje que varía entre el 10 y el 30% dependiendo de la magnitud del proyecto. Roberto, ahí de pronto mencionar una cosa. Tomamos la decisión de presentar el contratante como un fondo, porque normalmente esos fondos tienen de por medio un patrimonio autónomo. Eso tiene un impacto relevante en el momento en que obviamente llega el momento de atender una reclamación, porque los patrimonios autónomos hacen actúan de una manera distinta a lo que normalmente debería ser un contratante dentro de un contrato pues, de construcción. Finalmente, el contratante lo que busca es que se logre un objetivo y es que se entregue por parte del contratista esa obra a la cual le han solicitado que construya. Cuando hemos visto la participación de fondos de inversión o quizás de un patrimonio autónomo, lo que observamos es que el análisis va más enfocado a un tema eminentemente económico. Es decir, yo estoy invirtiendo una plata, quiero ver el rédito de esa plata, bien sea en obra o en el caso en el que definitivamente no se logre materializar esa obra, pues acuden a la póliza simplemente a que haya un pago como tal de un reclamo, indistintamente de si existieran otras opciones viables para las partes en procura de alcanzar el objetivo mismo que era la construcción de la obra. Entonces lo traemos a colaciones para que ustedes de pronto en el momento en que hacen un proceso de suscripción de estas pólizas, pues sean muy conscientes de cuando están participando un patrimonio autónomo, quizás cómo va a desarrollarse más adelante la discusión con ellos frente a un reclamo. Van a estar, digamos que muy volcados a hacer un análisis eminentemente económico del mismo. Bueno, qué pena, Roberto. No, tranquilo, muchas gracias. Dentro de las condiciones contractuales se estableció la forma de pago, un 30% del valor del contrato como anticipo y el saldo bajo actas parciales de avance de obra. Esas actas parciales de avance de obra se liquidan a medida que se van avanzando y se establecen por parte de una interventoría o de una supervisión del contrato. En este caso hay un interventor que es un tercero y hay un supervisor interno que es del fondo y que realizan conjuntamente la supervisión, control y seguimiento del contrato. Para poder girar el 30% del valor del anticipo, el contratista debía presentar formalizado un acta de inicio, un cronograma de obra, unas condiciones de verificación y estudio de los diseños correspondientes que le fueron entregados para ver si había que hacer alguna salvedad o alguna modificación a dichos diseños, lo que implicaba desde el punto de vista técnico que antes de iniciar el proyecto el contratista debía realizar una verificación de los diseños
y si encontraba algunas falencias, realizar las observaciones para que el contratante modificara las condiciones si era necesario, y pues obviamente eso generaría unas modificaciones en el contrato, tanto en plazo como en valor. Ya lo vamos a mirar. También establece el contrato una cláusula penal que está establecida en el 25% del valor del contrato, y donde no, la cláusula establecía que el contratante, en caso de un incumplimiento parcial o total, podría en un momento dado presentar la reclamación al contratista sin demostración de perjuicios. Este es el proyecto. Se trata de un maravilloso estadio de 150.000 asientos de capacidad, 3 salas VIP, 15 locales de comidas y bebidas, camerinos en zonas húmedas, gramilla artificial para la adecuación de conciertos y eventos de más de 200.000 espectadores, una zona de parqueadero vehicular y un muelle sobre el río Atrato Ahí para el sí, acceso. ahí sí, Roberto, tengo que, pues me da culpa, la verdad yo no soy muy fanático del fútbol, entonces cuando estábamos construyendo el caso, pues se me ocurrió que podía ser con estas características. Después Roberto me aclaró que tener un escenario deportivo de 150.000 espectadores, pues físicamente no era posible, pero bueno, me da culpa. Ni el que se va a construir en Bogotá tiene la misma capacidad ni el mismo estilo. Entonces, ese es el proyecto. Para lo cual se solicitó por parte del contratante la constitución de unas garantías a través de una póliza de cumplimiento donde se exigía el buen manejo y correcta inversión del anticipo por un valor del 20%, ahí me quedó mal, por el 40.000 millones de pesos que es el contrato, por una suma asegurada de 8.000 millones y con una vigencia desde el 24 de enero, fecha en que se constituyó el acta de inicio del contrato, hasta el 22 de marzo del 2025. En el amparo de cumplimiento, el valor quedaron invertidos. El valor del asegurado es de 12.000 millones y la vigencia va desde el 24 de enero del 2025 hasta el 23 de julio del 2023 al 2024. El alcance de la cobertura de anticipo dentro de las condiciones generales establece que se cubre el mal manejo de anticipo, incorrecta inversión del anticipo y falta de amortización del anticipo. Y dentro de las exclusiones no cubre pago de sanciones pecuniarias o económicas impuestas al contratista, no cubre lucro cesante. Ahí pues obviamente como ustedes entenderán, le hemos puesto como esa condición de la falta de amortización del anticipo, que aun cuando en principio es una cobertura que no hace parte de la regla general dentro de la suscripción de este tipo de pólizas, en varias lo hemos encontrado, es decir, son varias las pólizas en las cuales por solicitud del contratante se exige que el anticipo también se incluya la falta de amortización como tal. Bueno, ya obviamente pues ustedes oyeron el día de ayer pues toda la discusión que versa sobre este tipo de coberturas, pero bueno, quisimos ponerlo porque pues lo encontramos con cierta frecuencia. Bueno. Perfecto. Durante la ejecución del contrato, el inicio de la fecha del acta de inicio es el 24 de enero. Como mencioné anteriormente, se cuenta con una supervisión y con una interventoría que realizaron durante el proceso de ejecución unos informes semanales y mensuales de la ejecución del contrato. Venían realizando el levantamiento de la
haciendo el seguimiento de la programación y haciendo el levantamiento de las actas parciales, de manera que iba llevando el control de presupuestal financiero de cómo iba avanzando el proyecto. Y todo eso se registraba y se registra normalmente en una bitácora de obra. La bitácora de obra es pues un documento que se diligencia a mano, donde hay anotaciones tanto de la interventoría como de la supervisión, como del contratista, y dentro de los esquemas de construcción también intervienen los profesionales que diseñaron o hacen seguimiento, por ejemplo, al tema de suelos, por ejemplo, al tema de estructuras, que debe cumplir con las normas y que debe hacerse un seguimiento de acuerdo con la norma de sismo resistencia de Colombia. Se debe hacer un seguimiento periódico dentro del proceso constructivo. Dentro de el seguimiento que se hizo mensualmente, se empezaron a detectar unos atrasos en la ejecución del proyecto. Y la interventoría llamó la atención del contratista. El contratista presentó una solicitud para una revisión por mayores cantidades de obra, por unos atrasos que eran generados por unas situaciones de orden público. No se permitía el ingreso por parte de algunas comunidades de vehículos de transporte para carga de materiales o para descarga de materiales, o también para la salida de los restos de la construcción, digamos, en los procesos de excavación. Entonces, esta información se pasó por escrito al contratante a través de la interventoría, y la interventoría pues ya cumplió con su deber, que era el de entregarle al contratante. El contratante debería verificar con el diseñador la existencia de esos inconvenientes para informarle al contratante si había que hacer una modificación contractual. Más adelante lo vamos a mirar. En ese momento, la respuesta del contratante fue negativa. No, el diseñador no aceptó las modificaciones, no encontró mérito del contratista para realizar esas modificaciones y continuó con la ejecución del contrato. Llega la terminación o el plazo de terminación para la ejecución del proyecto, y se presenta un balance financiero que arroja como resultado que el contratista no había ejecutado sino el 60% del contrato. Por lo tanto, pues no había cumplido con las condiciones contractuales de ejecutar el 100% a la fecha de terminación del plazo. Y de igual manera, en ese momento se hace el balance financiero del anticipo, y de acuerdo con los avances de obra y las actas de avance de obra, daría que en el momento en que se terminó el plazo, había ejecutado 24.000 millones de pesos, había ejecutado, 24.000 millones de pesos, y que había amortizado el 30% de esos 24.000, correspondientes a 7.200 millones de pesos, dejando de amortizar o de invertir 800 millones de pesos. Entonces se presenta la reclamación a la compañía de seguros. Normalmente, como lo dijo Manuel y lo mencionó, normalmente los asegurados reclaman la totalidad del valor asegurado, por lo general. Y Roberto, señor. disculpe, eso no tiene que ser entendido como
que quizás el asegurado está tratando de defraudar a la compañía de seguros. Quizás de pronto una persona sin experiencia cuando ve eso, pues lo primero que se le viene a la cabeza es, bueno, me quieren meter quizás acá un gol reclamando todo cuando saben que de por medio pues no hubo un incumplimiento total del contrato. Lo que hemos observado es que muchas veces esas pretensiones tienen una razón de ser y es que es un claro desconocimiento por parte del contratante de qué es lo que cubre su póliza. Si ellos al final sienten que tienen un perjuicio y el perjuicio tendría que ser, digamos que, reconocido en su totalidad por parte de la compañía de seguros. Y ahí es donde juega o adquiere mayor relevancia lo que les mencionaba anteriormente, y es cuando de por medio existe un patrimonio autónomo que al final lo que hace es un análisis económico del contrato. Tengo un perjuicio, necesito que me lo reconozca alguien y me lo pague en su totalidad, ¿sí? Sin entender pues, que obviamente hay un proceso de ajuste que se tiene que realizar para poder determinar realmente cuál es la pérdida que debería ser objeto de indemnización. Muchas gracias. Dentro de esa reclamación, normalmente el asegurado no entrega todos estos documentos. Aquí, esto, digamos que es el compendio de la información que normalmente se debe solicitar y que nosotros como ajustadores debemos verificar para poder establecer si en realidad hay una afectación que sea imputable al contratista. Ya vamos a mirar digamos los hallazgos que tenemos en este caso, pero esta relación de documentos, pues yo quisiera básicamente hacer énfasis en unos 4 o 5 que son el cronograma de obra. El cronograma de obra es un documento que es importante dentro del seguimiento de la ejecución del contrato, porque es el que me va dando los plazos de ejecución de las actividades. Y comparativamente con la inversión del dinero que se le va pagando, pues nos va dando el análisis del cumplimiento del plazo y cumplimiento del estado financiero del proyecto. De igual manera, también nos ayuda con las actas parciales, nos ayuda con el valor de inversión del anticipo y que se le va descontando de cada una de las actas. El otro que quiero resaltar es la bitácora. Como en la bitácora se registran todos los inconvenientes y todos los problemas que se han tenido durante la ejecución, y también se registran los avances de algunas actividades específicas como el tema de la estructura o como el tema de suelos, pues obviamente es un documento importante de analizar. Otro documento que es de gran volumen, o documentos de gran volumen, son los informes de interventoría. Los informes de interventoría registran todo el seguimiento del programa de trabajo y registran el seguimiento financiero, pero adicionalmente en ese mismo se registran los inconvenientes que se han venido teniendo en la ejecución del contrato. Yo creo que pues, si no hay, pues ahí no hay más documentos. La liquidación del contrato es un tema bien importante porque en la liquidación de contrato se verifica cómo está el estado financiero del contrato y qué deudas tiene el contratante con el contratista. Y adicionalmente, para la demostración de los perjuicios se le pide un nuevo contrato de ejecución. En eso tenemos una serie de experiencias donde los contratantes no contratan con un solo contratista. Lo que hacen es cogen los subcontratistas del contratista, y hacen un convenio para que ellos continúen trabajando y terminen la ejecución del contrato. Eso complica la evaluación de unos posibles perjuicios, porque cuando se tienen 50 subcontratistas y no un solo contratista,
pues hay que hacer un balance contable de cada uno de estos subcontratistas para poder determinar si hay un sobrecosto en la ejecución completa del contrato. En su defensa, el afianzado y tomador garantizado tiene el derecho a su defensa y presenta los documentos que normalmente se le piden también para controvertir la información que ha entregado el contratante y la interventoría. En este caso, el contratista presenta todos los soportes de toda la inversión del anticipo, cumpliendo con el plan de inversión de anticipo. El plan de inversión de anticipo son 4 o 5 actividades globales donde se habla de mano de obra, materiales, insumos, transporte de materiales, gastos administrativos y otros gastos que están incluidos dentro del proceso de ejecución del contrato y los establece como un presupuesto inicial de cómo va a invertir ese 30%. Lo que hace la interventoría es verificar que se cumpla con eso. Entonces ellos nos entregan los soportes de toda la inversión de anticipo. Nos suministra las comunicaciones que se hicieron con el contratante para solicitar la modificación al contrato, correspondiente a todos los soportes que estaban en bitácora e informes mensuales y semanales, donde se hablaba de los inconvenientes en tiempo para ejecución y los inconvenientes y falencias de los diseños. De igual manera nos entrega las respuestas de la interventoría y del contratante. Listo. Y nos entrega un proyecto de liquidación del contrato según su, digamos, su criterio, donde presenta todos los soportes sobre esa liquidación y si les adeudan sumas. Roberto, yo creo que por temas de tiempo, Sí. valdría la pena de pronto dentro del tema de hallazgos poder concretarlo a que finalmente, y de pronto lo que ustedes observaron a lo largo de la exposición de Roberto, es que se concentra principalmente en problemas con los diseños. Es decir, casi que desde una etapa precontractual se logró identificar pues que iba a haber un posible incumplimiento por parte del contratista. El contratista no iba a estar en posibilidad de cumplir porque los diseños eran deficitarios. O sea, había de pronto una información que no era suficiente y que no era coherente con el alcance que se necesitaba dentro del contrato, como para poder pasar esa diapositiva y poder, digamos que dentro de los pocos minutos que nos quedan, como concentrar nuestro análisis. Correcto. En el proceso de estudio inicial que hizo el contratista, pues no detectó ninguna falla, pero después hizo mención de que en el proceso de ejecución habían detectado esas fallas. Entonces, con motivo de la reclamación, pues efectivamente se configura un incumplimiento en el plazo contractual. Entonces, uno de los primeros parámetros que medimos es efectivamente hay un incumplimiento del contrato. ¿Es imputable o no es imputable al contratista? Desde el punto de vista de la información que le hemos mencionado, pues no consideramos que sea imputable al contratista porque había unas falencias en los diseños que generaban unos mayores cantidades de obra y unos plazos adicionales que no fueron otorgados. Si se hubieran otorgado esos plazos, si se hubiera hecho la verificación del presupuesto, pues no había posibilidad de que se afectara la póliza. Y los factores externos de orden público que no permitieron ejecución de labores durante un periodo de tiempo también generaron un aumento en el plazo. Entonces, en ese orden de ideas, no habría configuración de una afectación del amparo de cumplimiento porque el contratante no demostró la
imputabilidad del contratista frente al incumplimiento del plazo. Y la recomendación es objetar la reclamación. En el caso de anticipo, pues no amortizó la totalidad del anticipo, amortizó 7.200, quedó pendiente de amortizar 800 y en ese caso en el anticipo sería 800 millones de pesos el valor de la indemnización. Me tocó muy rápido llegar a las conclusiones. Desde el punto de vista nuestro como ajustadores, hemos detectado que sin la participación del afianzado en los procesos de reclamación, es muy difícil controvertir la información que entrega el contratante. Normalmente, cuando el afianzado colabora con la demostración y soportes de los eximentes de responsabilidad, nos permite controvertir la información que el contratante entrega y obviamente eso ayuda a la aseguradora a disminuir la cuantía de la indemnización. Por otro lado, hemos detectado también en muchos casos que los proyectos tienen deficiencias en los diseños. No sabemos si es por un tema de terquedad de los diseñadores. Mis colegas diseñadores a veces no quieren aceptar que no cumplieron la norma o no diseñaron adecuadamente. Y eso genera en la ejecución del contrato unas dificultades. De otro lado, hemos detectado también que si el asegurado no da aviso de esos incumplimientos parciales con una anticipación a la compañía, va a generar a futuro también unos perjuicios mayores y va a generar también una cuantía de indemnización de mayor magnitud que a la que se podría llegar si se hubiera hecho un control desde el momento en que empezó a presentarse en los atrasos. Roberto, y a mí me parece que también hay un tema acá muy relevante y es que no siempre el éxito de la gestión que desarrolla el ajustador va encaminada a poder hacer una determinación de la cuantía de la indemnización o de si existe lugar a pago o no. Creo que también está dentro del alcance de lo que se espera que ejecute el ajustador, es poder determinar qué otras alternativas de solución de la controversia contractual pueden existir. Es decir, es necesario quizás que se inyecte más recursos. Tal vez ayer lo mencionaban, que en ocasiones el contratista está ávido de poder terminar el contrato, pero finalmente no lo logra porque no cuenta en este momento con los recursos suficientes para hacerlo. Entonces, digamos que una participación oportuna del ajustador para poder determinar y poder evaluar y presentar como una consideración la inyección de capital, pues resulta, digamos que relevante, o también quizás poder hacer un proceso de cesión como tal de ese contrato, cuando de pronto el contratista no tiene las capacidades, pero pues hacer todo un proceso de renegociación con un nuevo contratista de pronto podría resultar lo más efectivo. Yo creo que eso es como las principales conclusiones. Finalmente nosotros trajimos como unas recomendaciones, creo que son recomendaciones que ustedes de antemano conocen, siempre pues es bastante relevante la intervención de un externo que es ese interventor o el supervisor del contrato. Hay veces que el supervisor es el mismo contratante, pero eso no le agrega objetividad al proceso. Entonces sí es recomendable que de pronto le hagan un doble chequeo, que dentro de ese contrato el interventor sea un tercero, que se encuentre calificado para poder hacer una valoración objetiva de cómo va el desarrollo del contrato. Y en el tema de las contragarantías, lo que traemos acá a colación no simplemente es que ustedes puedan obtener como la posibilidad de recuperar ese dinero que tuvieron que pagar respecto a una indemnización, sino que también se vuelve en un modo de presión hacia el contratista, no solo para la ejecución, sino también para poder materializar una solución adicional a la controversia. Como les digo, hay veces que los contratistas se empeñan en que definitivamente no están sujetos a poder celebrar una sesión del contrato, ¿sí? Y a veces de pronto la sesión del contrato es lo que más se requiere. Y si uno no tiene una contragarantía eficiente donde pueda servir como un medio de presión,
pues va a dificultar que el contratista acceda a reconocer que sí existió un incumplimiento por parte de ellos. Pues el tiempo se agotó, ojalá hubiéramos podido poder tener como más tiempo para poder seguir compartiendo ideas, pero bueno, de verdad nuevamente agradecerles a ustedes por este espacio y a Fasecolda pues por la invitación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.